Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra octava lección del módulo Doctrinas Básicas Fundamentales. Nuestra lección del día de hoy se llama El Espíritu Santo, lo cual significa que vamos a estudiar la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Quién es el Espíritu Santo en la deidad, en la Trinidad, ¿no? Entendemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando decimos tercera, no significa que es menor en jerarquía, sino simplemente hay un orden en el que presentamos la Trinidad, en el que conocemos la Trinidad, porque lo hemos conocido primero como Padre, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo tiene una función específica, una función primordial, aunque no exclusiva, en lo que la divinidad o la Trinidad realiza, la obra que realiza en los creyentes y en la creación. Como Trinidad, el Padre lo conocemos como creador, como aquel que creó todas las cosas, la fuente de quien sale todo. Por eso le llamamos Padre. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y otros versículos, obviamente, en la palabra de Dios nos hablan de el Padre como la fuente principal de todo lo que se creó, sin que eso signifique que el Hijo y el Espíritu Santo no participaron en la misma actividad. El Hijo, la obra principal del Hijo, la razón por la que conocemos al Hijo en el Nuevo Testamento, la revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento, es porque el Hijo vino a redimir, y la obra redentora del ser humano manifestó la existencia de Dios como Trinidad, porque dice que Él envió a su Hijo al mundo. Entonces, la función principal del Hijo es que Él salva, Él redime a la humanidad, aunque también participe en la obra creadora con el Padre. Nos dice también Juan 1:1. Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Él hizo todas las cosas también. Entonces hubo una participación conjunta. Pero el Espíritu Santo es aquel que capacita al creyente. Es aquella persona de la Trinidad que viene a interactuar de una manera activa y constante en la vida del creyente para capacitarlo, para llevar una relación con Dios y una vida de propósito, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, produciendo la vida de Cristo en el creyente. ¿En qué área nos capacita el Espíritu Santo? Bueno, primeramente en consolación. La palabra griega para consolador significa o es paracletos, la cual tiene un significado muy técnico y específico. Significa el que camina a tu lado, el que va contigo, el que te acompaña en todo momento. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 16:4, dice que Él se iría, pero no los dejaría huérfanos a los discípulos. Dice que les mandaría otro paracletos, otro consolador, alguien que esté con ustedes, alguien que yo me voy, pero no van a estar solos, alguien los va a acompañar. Su vida no va a ser independiente ni sola, van a tener alguien constante. Entonces esa es la primera obra en la que nos capacita el Espíritu Santo. La segunda es la convicción de pecado, y esa es la única función que el Espíritu Santo realiza en el no creyente también al creyente le convence de pecado. Cuando ha pecado, el Espíritu Santo te trae convicción. Pero al no creyente es lo único que hace. Él no ejerce otra obra en el no creyente más que convencerle de pecado.
Otra cosa es que nos enseña también, dice la palabra del Señor, según Juan 14:26, que el Espíritu nos enseñará todas las cosas, nos recordará también las cosas que Jesús nos ha enseñado. Entonces, Él es nuestro Maestro. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe. Si tú no sabes, si hay algo que tú no entiendes y no hay algún hermano que conozca un poco más que tú la palabra, estás solo, pues pídele al Espíritu Santo, que Él es tu maestro, Él te enseña, Él nos guía, Él nos da dirección también. ¿Qué significa eso? Que Él nos habla todo el día, que todo el día el Espíritu Santo nos está marcando dirección hacia dónde debemos ir, qué palabras debemos decir, qué pasos debemos dar, qué decisiones debemos tomar. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu también produce vida en nosotros. La vida de Dios, Él la reproduce en cada uno de nosotros. Por eso dice Juan 6:63 acerca del Espíritu, que Él nos vivificará, que Él nos dará de la vida misma que hay en Él. Él también nos da poder. Según Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él nos da poder. ¿Cómo actúa este poder o el Espíritu Santo en el creyente? Ya dijimos que en el no creyente, en el inconverso, solamente le convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, cuando él anda lejos de Cristo, cuando no conoce al Señor, el Espíritu le llama, el Espíritu le habla y le dice: necesitas a Cristo. Hay un vacío en tu corazón. Tú necesitas acercarte a tu Creador. Necesitas el perdón de tus pecados. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en el no creyente. Pero al que es creyente, el Espíritu Santo nos capacita de una manera muy hermosa. ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros nacemos de nuevo, desde ahí comienza el Espíritu, porque Él es el que nos hace nacer. Dice Juan capítulo 3, dice que el que es nacido del Espíritu, o sea, nosotros somos nacidos no solo de agua, dice, sino de Espíritu. El Espíritu es el que nos hace nacer, y cuando Él nos hace nacer, Él ya se queda viviendo en nosotros para siempre. A eso podemos llamar nosotros recibir el Espíritu, porque el Espíritu lo recibimos en nosotros, el cual cuando nacemos, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, recibimos el perdón mediante la sangre preciosa de Cristo Jesús, la limpieza de todo pecado. Entonces el Espíritu entra y trae una vida en nosotros, nos vivifica nuestro espíritu y sigue produciendo esa vida dentro de nosotros y se queda allí dentro de nosotros. Jesús fue nuestro ejemplo a seguir. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue bautizado, simbolizando de alguna manera pasar el mismo proceso de un nuevo nacimiento, de un lavamiento, aunque él no tenía pecado. Déjeme aclarar eso: Jesús no tenía pecado, pero al él entrar a las aguas del río Jordán, se identificó con nosotros. Y una manera simbólica, Él tomó ese pecado de aquellos que estaban bautizándose en aquellas aguas. Y entonces el Señor Jesús, al bajar al agua, lavó el pecado. Por lo tanto, nació un nuevo hombre y entonces vino el Espíritu Santo. Y ese mismo proceso es el proceso que nosotros seguimos. Y desde ese momento el Espíritu Santo reposó de una manera permanente en el Señor Jesucristo y comenzó él su ministerio y comenzó a hacer muchas cosas a través de la obra del Espíritu Santo en él. Era el Espíritu, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús fue bautizado, entonces el Espíritu lo llevó al desierto. O sea, ya Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu. Luego dice, aparte que lo llevó al desierto, dice que cuando venció a Satanás en la tentación, después del ayuno de 40 días y 40 noches, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo volvió en el poder del Espíritu y comenzó a predicar, a enseñar y a hacer maravillas entre el pueblo. Entonces Jesús es nuestro ejemplo. Él dijo en Lucas 4, nos dice que Él
vino para eso, que Él recorría las ciudades, recorría los pueblos para traer una manifestación del reino de Dios mediante el Espíritu Santo. Y en el versículo 18 del mismo Lucas 4 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado a predicar, a sanar, a liberar. Él me ha mandado. Entonces, qué maravilloso es que Jesús no se movió, sino que por la obra del Espíritu Santo. Y eso mismo hace Él en nosotros los creyentes, o al menos quiere hacer cuando nosotros le permitimos. Ahora vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, o el fruto. Algunos discrepan y dicen: no son los frutos, es el fruto. Pero como son 9 características, entonces le llamamos los frutos también. Usted llámele como usted quiera, no es un error tampoco teológico, pero desde el Espíritu Santo, desde que el momento que Él ingresa a nosotros, Él comienza a hacer una obra regeneradora en nosotros. ¿Cómo regeneradora? Porque cuando Adán pecó, perdió parte del carácter de Dios en él. Y comenzó el odio, la amargura, comenzó todas esas cosas del carácter caído del ser humano. Pero la obra del Espíritu Santo es regenerar la imagen de Dios en nosotros. Y esa imagen que se deterioró, se degeneró, el Espíritu la comienza a regenerar una vez más en nuestras vidas. Y ahora nosotros podemos andar de una manera distinta y comportarnos diferente por la obra del Espíritu Santo. Y entonces dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. ¡Wow! Todas estas cosas son obra del Espíritu Santo en nosotros, según Gálatas capítulo 5 y versículo 16 en adelante. Entonces, el Espíritu produce la vida de Cristo en nosotros a través del fruto que Él manifiesta cuando nosotros le permitimos. Si tú no le permites, Él no lo va a hacer. Esa es una característica del Espíritu Santo, que Él no te va a manipular ni te va a obligar. Él te va a invitar, te va a indicar, te va a animar a que hagas las cosas que tienes que hacer. Después de ver el fruto del Espíritu Santo, ahora vamos a ver los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? La palabra don significa un regalo. Los regalos del Espíritu Santo. Estos regalos son algo que el Espíritu de Dios da a nosotros para que podamos nosotros hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Los dones del Espíritu Santo han venido a nosotros para que nosotros podamos cumplir ese llamado, cumplir esa misión. ¿Cuándo comienzan? Comienzan cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, viendo un poquito este tema del bautismo, comenzó el día de Pentecostés. Estaban, dice la palabra de Dios, todos unánimes juntos. Estaban reunidos porque Jesús les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Entonces los discípulos estaban esperando, no sabían exactamente lo que iba a suceder, pero ellos estaban reunidos, estaban en una misma mente, orando, esperando esta promesa del Padre, esta promesa que Jesús les había hecho. Y entonces el día de Pentecostés, que era una fiesta muy solemne, quizás la fiesta más importante de los judíos, era la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso se le llamaba Pentecostés, que significa quincuagésimo o cincuentavo, lo cual significa que son 50 días después de aquella fiesta solemne de la Pascua. Todos los judíos de todas las naciones tenían que bajar o que subir, porque Jerusalén estaba en un lugar alto, subir a Jerusalén para ofrecer sacrificios y para adorar al Señor. Entonces era una celebración muy grande y había gente de todo sitio, y allí el Espíritu Santo bajó como paloma, dice,
sobre ellos como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Y entonces dice la palabra del Señor que se les esparcieron como lenguas de fuego sobre su cabeza. Y eso fue un símbolo de lo que sucedió enseguida. Comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y había gente ahí de todas las naciones. Y ellos los escuchaban hablar las maravillas de Dios en sus lenguajes, en sus idiomas. Y esto, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés celebraba la cosecha, los primeros frutos del trigo, y era una fiesta en donde se ofrecía al Señor lo primero, era donde se le daba la prioridad. Bueno, Jesús envió el Espíritu Santo ese día, y ese día hubo la primera cosecha de almas, o sea, las primicias de la salvación se llevaron a cabo el día de Pentecostés, donde se celebraba también las primicias de la cosecha del trigo. Qué maravilloso. El Señor Jesús comparó la cosecha de almas con la cosecha del trigo y dijo: la mies, a la verdad, es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Entonces llegó el bautismo del Espíritu Santo, y entonces comenzó algo maravilloso. Comenzó la manifestación de los dones del Espíritu de una manera tremenda. Comenzaron los discípulos a moverse en los dones del Espíritu. Comenzaron a sanar enfermos, comenzaron a ver, hubo milagros, hubo maravillas, hubo cosas grandes, porque se derramó el Espíritu Santo. Y esto fue un evento que se repitió varias veces, y la Biblia lo llama que fueron bautizados, o que fueron llenos, o que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Pero era una experiencia maravillosa. Era algo donde ya no era solamente que el Espíritu vivía dentro de ellos, sino que llenaba todo su ser. Porque una cosa es que Él esté allí y tú no le permitas hacer nada. Que Él esté allí, pero que tú con tu carne lo estés apagando. Y otra cosa es que tú permitas que Él haga su obra. Y cuando tú le permites que haga su obra, entonces Él te llena todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tus emociones, tu mente, tus sentidos, todo. Por eso se llama bautismo. O sea, eres sumergido completamente en el Espíritu Santo, y Él toma control de tu vida de una manera poderosa y te lleva a hacer y a actuar de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esos son los dones del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver algunos aspectos de los dones que los seres humanos tenemos. Y lo primero, vamos a ver un poquito sobre los dones motivacionales. ¿Cuáles son los dones motivacionales? Los dones motivacionales son aquellos dones que Dios nos dio a nosotros, que el Padre depositó en nosotros como parte del paquete, por decirlo así, del paquete de habilidades, de capacidades que Él nos dio al nacer o desde antes de nacer. Esos dones son aquellos que tenemos nosotros, por ejemplo, de liderazgo. Hay gente que no necesariamente por el Espíritu, sino que Dios se los dio desde antes, aunque no los usen para el Señor, de liderar, de ayudar. Hay gente muy altruista que no necesariamente han nacido de nuevo, que ayuda, dones de administrativos, diferentes dones. Esos son los dones motivacionales de los cuales nos habla Romanos capítulo 12 y versículo 3 al 8. Estos solamente paso por ellos porque estos no son los dones del Espíritu, son dones que ya tenemos nosotros dentro de nosotros, que cuando venimos al Señor y el Espíritu viene a nosotros, estos dones se magnifican, se agudizan, y los podemos podemos obrar de una manera más grande en ellos, pero sin embargo no son los dones del Espíritu Santo. Otros dones que también nos ha dado el Señor Jesucristo, estos son los dones que Jesús, no el Espíritu, Jesús ha dado a la iglesia. Son los que llamamos los dones del ministerio, los cuales encontramos en Efesios 4, más o menos del 8 hasta el 12, específicamente en el versículo 11, pero desde el 8 hasta el 12 habla y dice que a unos puso Dios. Está hablando de
cómo Jesús dio estos dones, cómo Él repartió dones del ministerio para la iglesia, y entonces dice que los puso para la edificación de los santos, del cuerpo de Cristo. Estos dones son ministerios que se desarrollan dentro de la iglesia para el gobierno y para el servicio de la iglesia, para que podamos saber cómo operar, cómo funcionar como un cuerpo. Y ahí es donde está el don del ministerio o el don ministerial llamado apóstol, el don profético o el don de profeta, el don de evangelista, el don de maestro y el don de pastor. Son regalos que Dios ha dado a la iglesia y Dios los ha puesto allí para que ayuden al gobierno, a la dirección y a la edificación y el desarrollo de la iglesia. Aunque el Espíritu Santo colabora en esta obra, no son estos los llamados dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, específicamente hablando, son las operaciones, las manifestaciones que Él da a la iglesia a través de esa llenura del Espíritu sobre nuestras vidas, a través de esa manifestación sobrenatural en nuestras vidas en cualquier ocasión cuando Él lo decida utilizarlo. Y estos son los que encontramos en 1 Corintios 12, del 8 al 11. Estos dones son aquellos dones del Espíritu que los hemos clasificado, número 1, en dones de expresión, número 2, dones de comprensión y número 3, dones de poder. Los dones de expresión, como su nombre lo indica, son aquellos dones vocales, los dones que utilizamos nuestros labios para expresarlo, ¿no? Y está el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Cada uno de ellos están explicados también en la misma palabra de Dios. El apóstol Pablo los explica más en el capítulo 13 y el capítulo 14, específicamente en el libro de 1 Corintios. Después los dones de comprensión, que son los que tienen que ver con oír, con el oído, con la percepción. Son los dones del conocimiento, los dones de sabiduría y los dones de discernimiento de espíritus. Estos dones tienen que ver con la percepción del mundo espiritual, en el cual nosotros podemos percibir, escuchar espiritualmente, e incluso ver también. Podríamos incluir ahí también el ojo, ver ciertas cosas en el espíritu, ¿no? Y luego los dones de poder es el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Estos son los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia para hacer maravillas y para que la gente que los reciba pueda dar testimonio de que Jesús está con la iglesia, de que la iglesia no es un cuerpo de fanáticos nada más, sino que somos el cuerpo de Cristo y estamos equipados y apoyados por el poder del Espíritu. Y la prueba está las manifestaciones sobrenaturales de estos milagros, de estas maravillas, de las obras de sanidades y todas estas cosas. Y entonces ahí ya podemos ver nosotros que el Espíritu Santo entonces hace una obra poderosa, hace una obra maravillosa. Pero tenemos que tener cuidado. Ya estoy terminando esta lección, pero quiero decirles, tenemos que tener cuidado porque la obra del Espíritu en tu vida no es para tu beneficio necesariamente. No es solo para ti, es para prepararte para el servicio del Señor. Y el apóstol Pablo, cuando trata en el capítulo 13 con este tema, nos habla de algo muy importante. Todos estos dones, dice, que yo les doy, tienen que tomar muy en cuenta que tienen que hacerlo por amor. La razón por la que nosotros nos movemos en el Espíritu o hacemos y funcionamos en los dones del Espíritu Santo es porque amamos a Dios y porque amamos las almas. Dice ahí que si tú tienes muchos dones, interpretas lenguas, haces milagros, tienes una fe que traslada los montes, pero no tienes amor, esto de nada te sirve. Y es una advertencia para el pueblo de Dios que hoy en día habemos muchos que nos sentimos dueños y señores de aquello que Dios nos ha dado por gracia y misericordia. Y a veces los utilizamos para nuestro beneficio, manipulamos a la gente y hacemos cosas que no debemos hacer, pero
Pero mi querido hermano, los dones del Espíritu son para ti. El fruto del Espíritu es para ti. La compañía del Espíritu Santo es para ti, pero es para que utilices tu vida para el servicio del Señor. Es para que tú puedas moverte de una manera sorprendente y maravillosa y la gente pueda glorificar a Dios por lo que Él es en ti, por lo que Él hace en tu vida. Y entonces el reino de los cielos pueda seguir avanzando. Que quiera cada uno de ustedes que deseen, es mi deseo y creo el deseo de Dios, que deseemos más del Espíritu Santo cada día, que le pidamos que se manifieste cada día de una manera grande en nuestras vidas. Dios les bendiga y espero que esta clase les haya bendecido y nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos.